Ayo, ochiro, kama wetna sandor doktarom. Atum wakira asal min hona ohmat mon ohmat sattahe leong kuhach mahe. Ayo huni sawai. Tikichik ikyam tipa monam. Nain mora ayandando chicken jowa monam. Nyawa on nyawa leong wati mai. Yoteri ngaki. Nunik wikama hapa wahatta mawanyak. Ai India ko wetkas nanjinjikiaga asai ma di mai. Nutikya ma asai hapiki huki ni yotnyo nam aipas yuati mai. Shil yuati mai. Ma ni wakamon. Himya putuk amuk himya putuk ambiruti mai. Nutikya nomi un wahamonam imane hapiki aipas churun gan nuka kaku enya nuna yaru imane matasuti mai toku hapate pamona nuti gyaka churun ga ha ashi yutur ikyuak ma mar ikyuak imi aran wu kanuti mai nisha shil yuroma asa ma pengger yuroma asa kari pohapo hakmate ma nisha te pusuti mai tepus kanaru aru nando takua kwe nando tupin hake ta yuat heto sa ambil kukin noka tora kanak tepai ukunam kuhash masha et kiasang no hinja nuing ta yote uak bukaka ma hapa ambil mo yutur mo tepo wen yotimai husha yaki vi yuat nyuncha husha yutur se kurtokin ista heto sa kutsar churunak ilo nonuna ashik kutsar ista tukama hapa samek yamay yoamo hapa pengker. Mi nombre es Julia, tengo 17 años y vivo en la comunidad de Puerto Galilea. Bueno, es un pueblo chiquitito, no muy grande, pero es capital del distrito. Me levanto, bueno, no tan temprano, me levanto, mi mamá me llama y me levanto a las 6, a las 7 por ahí. Me llamo Julio, soy natural de Soledad. Yo nací de una madre vampisa. Mi madre vive todavía en Comunidad de Cucuazas. Nací en Soledad. Mi padre fue un militar. Me dejó cuando yo había nacido. Él salió de cambiado de acá de Río Santiago a Lima. Y más nunca volvió mi padre a criarme. Bueno, mi padre ha querido que me ayude para ser una persona un poco más capacitada, más preparada. Pero lamentablemente tampoco no contaba con muchos recursos. Y bueno, yo seguí esforzándome con mi propio medio y terminé mi carrera de educación. Ya tuve 25 años de servicios oficiales nombrados. Entonces ya decidí retirarme del magisterio ya. Cuando ya tenía 25 años ya decidí retirarme ya, para estar en mi casa con mis hijos, trabajar mi chacra, hacer otras actividades. Esa es la razón que yo he venido acá en Galilea por el motivo de trabajo. Acá me quedé. Un día había llovido bien fuerte y yo salí a jugar solita sin que mi mamá me viera y había un barro así lleno de charco y me había metido en ese charco y estaba jugando con barro ahí. Y había unos militares que pasaban y me habían visto y me habían recogido, me habían llevado al cuartel. Y ahí me habían dado galletas, chocolates, cantidad. Y yo estaba comiendo y me quedé dormida y de ahí ya no quería regresar a mi casa. Me gustaron los chocolates, todo. Y la gente también porque me habían recogido, me cargaron.
Y ahí mi mamá no sabía que yo estaba ahí y mi mamá me empezó a buscar, preguntar. Y los militares ya como estaban ahí, me habían devuelto a mi mamá, ya pues ya estaba en mi casa. Y en la noche mi mamá vino conmigo a darme las buenas noches y me dijo, hijita, te quiero, me dijo, ya yo sentía alegre. Y mi papá no estaba y yo le he preguntado, mamita, ¿por qué no está mi papá acá conmigo? Y mi mamá puso medio, no me contestó nada y después de un rato me dijo, ¿quieres a tu papá? Así, ¿me quieres a mí? Me había preguntado y yo le he dicho, sí, mamita, te quiero. Y a mi papá también lo quiero y a los militares también lo quiero, le he dicho. Y mi mamá ya estaba sonriendo y yo le he dicho, ya pues yo quería que mi papá estuviera ahí. Cuando era niño, la actividad que más me gustaba es pescar con anzuelos. Como no estaba mi padre, mucho pensé y bueno, lo único que dediqué es pesca con anzuelos. Le daba de comer a mi mamá y con eso me subsistí. Mayormente me encargué también cuidar bebés, a mis hermanos pequeños que eran. Eso fue una de las tareas diarias que mi mamá me encargaba de cuidar mis hermanos, bebés pequeños. Mientras mi mamá hacía otros trabajos y yo tenía que cuidar ahí. No me gustó cuidar los bebés, pero lo que más me gustaba es la pesca. Hasta el día de hoy me gusta. Tengo redes que pesco. Sí. Mi abuelo y mi abuela me hablaba que usted no es hijo de un indígena, tu padre fue un militar, fue un militar, ella fue de Arequipa. Entonces yo sentía, bueno, prácticamente sentía como un huérfano y me decían que este no es tu padre, este es tu padrastro. Entonces yo más estimaba a mi padrastro, como no había visto a mi padre. Cada vez que me fui creciendo un poco, me sentía como un huérfano, un muchacho ya desamparado, olvidado. Claro, por supuesto, me pegaban también, ¿no? Salía afuera. Me iba al puerto llevando mi plato de comida a comer ahí. Pensé mucho si voy a crecer o no voy a crecer. Kashi kashi ning bikamiya he, kashi kashi ning bikamiya he, papi ausan, uni martasan, papi ausan, uni martasan. Utsa tarimin bakit kijahe, utsa tarimin bakit kijahe, minya harin, yurum kayu atasan, minya harin, yurum kayu atasan. Recuerdo algunas cosas de mi niñez que me levantaba en la mañana, me cepillaba, mi mamá me lavaba y mi mamá preparaba mi lonchera, mi cuaderno y me iba al colegio. Ya todo, y después en la hora de salida regresaba y yo quería que mi papá viniera a recogerme. Como a veces a otros niños sus padres venían a recogerlo, a veces llovía y yo tenía que venir solita. Estudiando en primaria, no entendía las clases, a veces la profesora dejaba tarea, no sabía leer, yo tenía que esforzarme para leer solita.
pero yo quería que mi papá estuviera ahí, enseñarme y decirme que esto se hace así. Pero mi papá no estaba, como no estaba, yo tenía que hacer solita, leer y de nuevo a leer, leer y leer. Y así entender para hacer mis trabajos. Sí, en la noche a veces me levantaba como a la 1, a las 12 y paseaba por la noche, yo pensando en mi papá, más que todo veía a mi mamá todo triste, solita en la tarde, y me levantaba pensando, rogando a Dios que mi papá esté con nosotros y llorando. A veces me ponía a llorar solita en la noche, pero mi mamá nunca se dio cuenta que yo hacía eso. En las tardes también, cuando me iba a bañar, me sentaba en la pampa, me ponía a llorar cuando el sol ya estaba bajando. Yo me ponía a llorar a veces en la noche, con todas las estrellas, en la noche yo me iba a bañar. Y me ponía a llorar ya y me tardaba mucho a bañarme y venía pensando en mi papá, solamente en mi papá. Kashi kashi ning bikamiyahe, kashi kashi ning bikamiyahe, papi ausan, uni martasan, papi ausan, uni martasan. Utsa tarimin bakit kijahe, utsa tarimin bakit kijahe, menyagare. Con mi padre sí, siempre he querido, pensaba pasear, conocer lugares donde mi padre tenía que llevar, ¿no? Y como no tenía padre, ¿quién me haga esas cosas? Yo siempre he vivido en mi casa. Y necesitaba unos consejos buenos, qué es lo que puedo hacer yo pero como no estaba al alcance de mi padre. Yo quería encontrar a mi padre, quería ver su cara, si era alto, flaco, gordo, si era cariñoso o no. Tenía interés de conocer a mi padre, cuando ese tiempo ya tenía 38 años, ya era persona adulta ya. Y en Lima, con ese llegué a la casa de mi padre. Lo saludé, salió a saludarme. La primera pregunta que hice es disculpa, le pedí disculpa, ¿no? Yo vengo porque llevo este apellido. Pregunté si año 1950 trabajó como oficial en Castro, Río Santiago. Sí, me dijo. Le pregunté el nombre de mi mamá. Sí, lo conozco, fue mi mujer. ¿Y usted había dejado un hijo? Sí, lo dejé un hijo. Eso soy yo, le dije. Así le pregunté a mi padre. Me aconsejaba algunas cosas. Hijo, muy bueno has hecho. Este estudio te va a servir y continúa estudiando. No te apoyé cuando era niño, pero tú solito te has formado y te aconsejo que sigas adelante, me dijo. Me despedía con él. Y así estuve y hasta que él falleció. Me quedé triste cuando falleció. Cada vez que llegaba en Lima yo me contactaba con él. Que mi mamá siempre me contaba que mi papá tenía mujeres y que yo tenía muchos hermanos y que estaba con ellos y no estaba con nosotros. Y bueno, pero no pensaba, no me imaginaba nada. Solamente decía, pensando así, le rogaba a Dios que esté con nosotros en momentos necesarios que nosotros pasábamos con mis hermanos, con mis 3 hermanos. Bueno, más que todo ya sabía que mi papá tenía otros hijos y se encargaba más de ellos. Y venía de vez en cuando por unos ratitos y ya era totalmente como un visitante. Y yo me preguntaba si solamente venía a vernos como así como están, solamente ni siquiera a una palabrita a nosotros, como caricia, nada. Y yo me preguntaba siempre, ¿y por qué viene? ¿Y por qué viene? ¿Y por qué viene? Eso estaba en mi mente siempre. Y
Papá me hacía falta su cariño, que me abrace más que todo y que me diga, hijita, te quiero, porque yo nunca he tenido tiempo, he tenido oportunidad a decirle estas cosas que yo estoy diciendo. Nunca le he dicho. Mis hermanos también, a veces a mis hermanitos yo les veo tristes, angustiados, pensativos, y cuando viene mi papá se alegran, a veces lo abrazan, nosotros abrazamos, y él nada, solamente está sentado, nos mira, solamente conversa con mi mamá y nada más. Y aún así lo quiero a mi papá y lo extraño y lo sigo queriendo. La relación con mis hijos es bien normal. Yo quiero bastante a mis hijos, todos mis hijitos, y siento mucho. Yo a mis hijos le alcanzo lo que puedo. Como padre de familia preocupo por ellos, como no tengo tanto recurso económico para mandarles a educar, para que ellos se preparen bien, pero si no puedo. Y de querer, si los quiero, trabajo para que ellos vivan. Y yo soy muy amado a mis hijos, les amo bastante. Mis hijos también me aman. Y bueno, no he querido que crezcan, quiero tenerlos así pequeños, pero la naturaleza así ya crecieron ya. Mi papá había llegado una tarde en mi casa, ya en la tarde era como a las 6:30. Y yo con mi hermano, yo les llamé a mi hermano y les dije, hay que decirle a mi papá para que nos cuente un cuento, yo quiero escuchar un cuento, le dije yo. Ya ahí peleando entre nosotros, quién le va a decir a mi papá para que nos cuente un cuento. Y al final yo le digo, nos vamos todos y le decimos que nos cuente. Ya todos nos hemos ido y mi papá estaba acostado descansando. Ya, papito, ya pues cuéntenos, queremos escuchar. Ya ya se animó mi papá también y nosotros le animamos y empezó a contarnos. Y era el cuento de León y el zorro. Nenga andi zu hutika ayam dol hutika yapia hutika porit nan sigedime nutigam ko hancham iyadime wari leong waho hosha to dime ko hancham zekeng jahton ni leong zekeng sang karut te purak asai nakita ya tukenas kahera asa tonate gyo ahapa ko kintimai nui amowa we kama huka o matemo. Tahe, pukamak. Ya, bisa mah, hoin dem sebenarnya he. Nuku juga mah. Puka. Eng puka, ayo. Bisa, buah ya asta. Kashi kashi ning bikamiya he, kashi kashi ning bikamiya he, papi ausan, uni martasan, papi ausan, uni martasan. Utsa tarimin bakit kijahe, utsa tarimin bakit kijahe, minyak haruin, yurum kayu atasan, minyak haruin, yurum kayu atasan. Kashi kashi ning bikamiya he, kashi kashi ning bikamiya he, papi ausan, uni martasan, papi ausan, uni martasan. Utsa tarimin bakit kijahe, utsa tarimin bakit kijahe, minyak haruin, yurum kayu atasan, minyak haruin, yurum kayu atasan.